Primer libro de Samuel, 14, versículo 1, y luego después saltamos a leer del 4 al 23. Una de las preguntas más importantes que podemos hacer, si no la más importante de todas, es la pregunta, ¿quién nos salvará? ¿Quién nos salvará? Y esa pregunta tan importante es el título de este mensaje esta mañana. ¿Quién nos salvará? Seguimos aquí en este primer libro de Samuel. Y nos vamos a centrar en los capítulos 13 y 14. Sí, es un pasaje bastante largo, 2 capítulos enteros y 75 versículos, nada menos. ¿Por qué intentar abarcar tanto en un solo mensaje? Pues por varias razones. Primero, en estos 2 capítulos hay un solo tema, y es otra guerra contra los filisteos, una guerra entre los israelitas y los filisteos. Segundo, contar esta historia en 2 o más mensajes o sesiones sería algo así como dejar a medias una buena película. En tercer lugar, los libros históricos de la Biblia, como este libro, no son tan densos como, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Fijaos en el título de esta sección del libro. Pone, por lo menos en mi Biblia, Guerra contra los filisteos. Ya hemos conocido a los filisteos, ¿verdad? En aquel entonces ellos eran el enemigo número 1 de los israelitas. Los filisteos vivían al sudoeste de los israelitas, entre Israel y Egipto. Y como digo, en aquel entonces ellos eran el principal enemigo de los israelitas. Y en estos 2 capítulos que tocan hoy, 13 y 14, ellos, los filisteos, son, digamos, los malos de la película, los principales enemigos. Pero lo que os quiero sugerir esta mañana es que esta historia, lo que tenemos aquí en estos 2 capítulos, es otra historia de salvación. Es una historia de salvación. Y digo que es otra historia de salvación porque no es la primera historia de salvación en este libro. Ya vamos estudiando este libro, primer libro de Samuel, y hemos visto en varias ocasiones historias de salvación en diferentes sentidos. Y esta es otra historia de salvación, porque en estos 2 capítulos los israelitas son salvados de sus enemigos, los filisteos. Y la gran pregunta que va saliendo en estos 2 capítulos es la pregunta, ¿quién nos va a salvar de los filisteos? ¿Quién nos va a salvar de estos filisteos que vienen contra nosotros? Y el mensaje de este pasaje, es decir, el mensaje para ti y para mí, para nosotros, es la pregunta, ¿quién nos va a salvar a nosotros de nuestros enemigos? Porque también nosotros tenemos enemigos, no como los filisteos, no un enemigo como un país o una nación, un ejército, pero tenemos otro tipo de enemigos, que son nuestros pecados, que es Satanás y sus huestes, que es el peligro de la condenación eterna si no somos salvos antes de morir. Tenemos una serie de enemigos, digamos, espirituales, por usar esa frase. Y la pregunta es, ¿quién nos puede salvar a nosotros, a ti y a mí, de esos enemigos nuestros? Entonces, volviendo a la historia en 1 de Samuel, ¿quién iba a salvar a los israelitas de los filisteos? Y hay 3 candidatos, y nos vamos a fijar en ellos uno por uno. En primer lugar, un posible candidato para salvar a los israelitas de los filisteos en esa ocasión, en ese momento, eran los propios israelitas, porque había un montón
de israelitas, ¿verdad? No sabemos cuántos, pero quizás varios millones, no lo sé, de israelitas. ¿No podían ellos mismos salvarse de los filisteos siendo tantos los israelitas? ¿No podían simplemente ellos vencer a esos enemigos que eran los filisteos? Y además los israelitas tenían su propio ejército. De hecho, la lectura que ha hecho Sara hace unos momentos en 1 Samuel 13, del 1 al 7, si os fijáis, no vamos a fijar en muchos detalles, pero si os fijáis, el tema de los primeros 7 versículos es precisamente una descripción del ejército de los israelitas. Y podríamos pensar que si el autor del libro está contándonos acerca del ejército que tenían en ese momento los israelitas, seguramente va a ser ese ejército el que va a salvarles de sus enemigos, los filisteos. ¿Para qué tener un ejército si no sirve para proteger a los ciudadanos de sus enemigos, no? Pero ¿fue eso lo que pasó? ¿Salvó el ejército israelita a los israelitas de los filisteos? No. ¿Por qué no? Pues por varias razones. Primero, porque era un ejército demasiado pequeño para empezar. Si os fijáis en 1 Samuel 13, versículo 2, leemos que había 3.000 hombres, 3.000 soldados en el ejército de Israel. ¿Cuántos filisteos? Versículo 5. En todos los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, 3.000 soldados israelitas y un montón de soldados enemigos con sus carros y sus caballos y tanta gente que ni siquiera se podía contar tanta gente. ¿Veis? ¿Qué iba a hacer el ejército de Israel contra tantos soldados enemigos? Pero es que además el ejército de Israel era un ejército sin armas. Imaginaos, un ejército, 3.000 soldados, pero encima sin armas. ¿Por qué? Porque los filisteos, durante el tiempo que ellos habían dominado sobre los israelitas, les habían quitado la capacidad de hacer armas. Y entonces cuando llegó el momento de la batalla, solo 2 personas de los israelitas tenían armas, Saúl y su hijo Jonatán, nadie más. ¿Qué iban a hacer 3.000 soldados sin armas contra todo un ejército de miles y miles de filisteos bien armados y con sus carros y caballos, etcétera, etcétera? Pero es que además el ejército de Israel era un ejército lleno de miedo. Lleno de miedo. Ellos sabían perfectamente que no había nada que hacer, que no podían hacer nada contra un enemigo así. Lo vemos aquí en 1 Samuel 13, 6 y 7. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hombres pasaron el Jordán, o sea que huyeron a la tierra de Gad, o sea, al este del río Jordán. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. No era de extrañar que estuvieran temblando. ¿Veis por qué no iba a ser precisamente el ejército de Israel quien iba a salvar a los israelitas de los filisteos en aquella ocasión? Era imposible porque eran pocos y sin armas y además llenos de miedo ante tantos soldados enemigos, etcétera, etcétera. En otras palabras, en esta guerra, en esta batalla, los israelitas no iban a poder salvarse a sí mismos de los filisteos. Imposible. Descartado. ¿Y cuál es el mensaje
de este primer punto para nosotros? Pues el mensaje es muy sencillo. Tampoco nosotros podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Salvando las distancias. Yo sé que estamos comparando una guerra literal con otro tipo de guerra, otro tipo de enemigos diferentes, pero hay una lección. Y es que de la misma manera que el ejército de Israel no iba a poder hacer nada para salvar a los ciudadanos de Israel de sus enemigos los filisteos, tampoco hay nada que nosotros, que tú y yo podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. No existe la autosalvación. No existe ninguna posibilidad de que una persona pecadora pueda salvarse a sí misma. Y yo sé que lo sabéis. Y sé que esto se predica, si no todos los domingos, cada 2 domingos. Pero sabéis que, como seres humanos, tenemos una terrible tendencia de pensar que sí, que podemos hacer algo para salvarnos nosotros, que podemos ser buena gente. Yo no soy tan malo. No me hables de un Dios de ira, un Dios que se indigna y todo eso. No me hables de una condenación. Yo no soy tan malo. Yo soy buena persona. Durante toda mi vida he intentado, yo sé que tengo mis errores y no soy perfecto, pero no soy tan malo para que Dios me rechace al final. Pues entonces, enhorabuena, no necesitas a Jesús para nada, porque tú solito, solita, te puedes salvar. Ya tienes tu entrada al cielo por tus méritos y por tus buenas obras, ¿no? Entonces tú no necesitas la buena noticia de que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, porque no estás incluido en los pecadores. Pero la Biblia enseña desde Génesis hasta el final de la Biblia que es imposible que ningún ser humano, incluyéndonos a nosotros, nos podamos salvar a nosotros mismos. Es más, no podemos aportar nada a nuestra propia salvación, porque quien nos tiene que salvar, como veremos ahora, es Dios, es el Señor, es Jesús. No somos nosotros, no son los predicadores, no es ninguna iglesia o religión. Entonces, volviendo a la historia, volviendo a la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, hemos descartado al primer candidato como posible salvador de los israelitas, que era el ejército de ellos. ¿Quién es el segundo candidato? El segundo candidato, el segundo posible salvador de los israelitas es Saúl. Saúl, el rey Saúl. Saúl era sin duda el candidato más obvio para salvar a su pueblo de los filisteos, porque Saúl era joven, fuerte, súper alto. Él era el rey recién nombrado, recién coronado como primer rey de Israel. Él ya había demostrado anteriormente su habilidad militar, había ya ganado alguna u otra batalla a favor de su pueblo. Él estaba al frente del ejército y él sí tenía armas. A diferencia de sus hombres, él sí tenía armas. Entonces, si había alguien que destacaba como posible solución al problema, como posible salvador, era él, era Saúl. Pero ¿fue eso lo que pasó? ¿Saúl salvó a los israelitas de los filisteos? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Cuál es la imagen de Saúl en toda esta historia? No es una imagen muy buena. Resumiendo, vemos en esta historia, no hemos leído todo, pero vemos en esta historia a un Saúl muy impaciente. Ha quedado con Samuel y no puede esperar que llegue Samuel con la palabra de Dios. Es un Saúl desobediente a las instrucciones del Señor. Es un Saúl que al final es rechazado por el Señor. Es un Saúl indeciso, que no sabe qué hacer. Es un Saúl cabezón. Es un Saúl irracional, que hasta llega casi a matar a su propio hijo Jonatán, porque Saúl había hecho jurar a sus hombres de no probar nada de comida, como un ayuno forzado por él sobre sus hombres, justo cuando iban a tener que pelear contra los filisteos, y él les había prohibido comer nada. Y llega Jonatán, que no lo sabía, y él prueba un poco de miel,
y por eso su padre, el rey, lo quiere matar. Y al final la gente tiene que decir a Saúl, no lo hagas, ¿cómo vas a matar a Jonatán, a tu propio hijo? ¿Cómo lo vas a matar?